Sin duda, la estadística aplicada a distintos niveles de gestión se hace indispensable en función de la gestión de la información, de la gestión de datos, de la gestión asociada a la comprensión de aspectos teórico-conceptuales que son propios de la organización y, por supuesto, de las posibilidades de analizar caminos o alternativas sobre las cuales se va a generar la inversión. Una inversión que, por supuesto, debe tener un retorno que sea significativo. Veamos el siguiente ejemplo en relación a cómo debemos encaminar el manejo e interpretación, además de el planteamiento de estrategias en la estadística. Apliquemos el Minitab para trabajar un ejemplo el cual sea significativo en la respectiva interpretación. Tenemos en la columna de salarios de una organización 100 datos. Vamos viendo. Son 100 salarios con los cuales nosotros vamos a generar sus estadísticas básicas, mostrar los estadísticos descriptivos. Ahí tenemos seleccionados salarios. Entonces, acá lo que vamos a hacer es contar con las estadísticas de la media aritmética, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el valor mínimo máximo de variable, el rango, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, el tercer cuartil, los 75%. Después tenemos el valor modal, tenemos el rango intercuartil, la simetría, la kurtosis, y los valores presentes y los valores faltantes. Aceptamos. Después vamos a contar con el histograma de datos con curva normal. Aceptamos. Otra vez aceptamos. Tenemos acá la respectiva producción. Entonces es importante entender en esta producción, si aumentamos un poquito la perspectiva, entonces diremos que esta variable salarios cuenta con 100 datos, una media de 1610.3 de salarios, una desviación estándar de 699.8, un coeficiente de variación de 43.46%, un valor mínimo de 153.1, el salario mínimo, el cuartil 1, que significa que el primer 25% de los salarios ordenados en forma ascendente asciende a 1.082,20 centavos. La mediana, 1.592,80 centavos, que sería, si quieren, el segundo cuartil, que representa el 50% en indicador de esa variable salarios ordenados en forma ascendente. El cuartil 3, que hace referencia a un indicador del 75% y que va a ser superado por el restante 25%, implica un salario de 2.114,50 centavos. El salario máximo es de 3.467,20 centavos. Entonces, el rango, la diferencia entre el valor máximo de salario menos el valor mínimo, que nos da 3.314,10 centavos. Entonces, acá no hay un valor modal. La simetría nos está demostrando un leve sesgo hacia la derecha. Y la kurtosis, si quieren, un poco de aplastamiento en función de la distribución normal, que es mesocúrtica. Entonces, algo platicúrtica.
En ese contexto, si nosotros nos podemos razonar, para caracterizar el análisis de la variable sueldos, vamos a ir a una gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a trabajar con la distribución normal. Entonces ahí está el valor de la media y el valor de la desviación estándar. ¿Qué vamos a hacer en este cometido? Vamos a razonar con los valores de esta distribución. Vamos a aceptar. Ahí está la campana de Gauss con su media, su desviación estándar, que es importante. Entonces nosotros tratemos de analizar a un nivel de confianza del 95% algunas probabilidades. Me voy a imaginar una probabilidad en la cual los sueldos sean mayores o iguales que 2.000. Hacia la derecha, estamos hablando de una cola derecha. Entonces acá vamos a la gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ir a ver probabilidad. Entonces el área sombreada, estoy buscando la cola a la derecha. Acá voy a colocar los sueldos mayores o iguales que 2.000. Aceptamos. Equivalen a un 28,88%. Entonces, cuando uno es estratega, tiene que pensar cómo aumentar los niveles de inversión, de producción, de productividad, de compromiso en esa productividad, de trabajo en equipo que puedan tener los asalariados. Y aquí estamos hablando de que 29 personas tienen sueldos o salarios que están ubicados por encima de las 2.000 unidades monetarias, por decir 2.000 bolivianos. En ese contexto, nosotros debemos plantear, y en función de la organización, alguna estrategia que permita optimizar ese trabajo. Pero ¿qué pasa con los salarios bajos, por decir? Vamos otra vez a gráfica. Entonces, en gráfica de la distribución de probabilidad, vamos a ver probabilidad, le vamos a pedir el área sombreada. Nosotros vamos a imaginarnos cuáles son esos sueldos menores a 1.000. Vamos a colocar 1.000. Aquí está en la cola izquierda. Y entonces, equivalen a un 19,16%. Habría que razonar este tema en el sentido de ver que estos que están ganando salarios bajos, podríamos manejar tal vez un horario continuo, algunos turnos, para que a través también de la capacitación mejoren su producción y productividad y paulatinamente vayan subiendo sus salarios. Tal vez en ese horario continuo por turnos, empezar a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Le vamos a dar más opciones de que ese trabajador sea más productivo. Por ahí se los tiene que recoger. En un punto específico hay que hacer programación de operaciones para que no tengan riesgos de que los asalten a las 5 de la mañana porque van a tener que estar, por decir, 20 minutos antes para poder llegar a tiempo a cumplir con la jornada laboral. Entonces, todo eso se planifica e impulsa un mayor nivel de productividad. Se sobreentiende que el gerente de alto nivel debe conocer el modelo de organización, cuáles son los niveles de planificación, cuál es el aspecto procedimental, los manuales de procedimientos, los reglamentos, el aspecto vinculado al desempeño, incentivos, el mercado, la parte financiera,
la descripción de cargos, ese manual que es importantísimo, que se tiene que retroalimentar. Entonces, en ese cometido se van gestando las modificaciones. Por eso que las estadísticas nos permiten, a través de los indicadores, las posibilidades, los caminos, generar transformación. Es parte del proceso de investigación científica. Vamos a ver otra gráfica que me parece indispensable. Vamos a trabajar con dos colas. Esas dos colas me parecen esenciales. Acá están ambas colas. Vamos a aceptar. Entonces, hace rato habíamos trabajado con los menores o iguales a 1000 en salarios. Y acá hay gente que tiene por el lado de la cola derecha salarios mayores o iguales a 2221, que también corresponden a ese porcentaje. Entonces la media está acá en 1610. También deberíamos generar una estrategia con esta gente que está ganando por encima de 2221. Por ahí son supernumerarios, hay una mala asignación de los recursos. Esa mala asignación de los recursos nos va a generar pérdidas, limitaciones de compromiso. Entonces es importante que el gerente de alto nivel satisfaga un cliente interno por estrato salarial, por posibilidades de incentivos para generar mayor producción y productividad y por supuesto el retorno sobre el cual se beneficia la empresa, pero también se mejoran los salarios. Veamos otra posibilidad. Vamos otra vez a la gráfica de la distribución de probabilidad. Y vamos a generar un espacio que me parece indispensable en el sentido de vincular el centro, que sería el valor de la media, 1610 con 30 centavos, y ver hasta el salario, digamos, de 2000. Entonces, acá tenemos un área del 21,12%. Esto que está más concentrado hacia la media, también debe ser parte del trabajo en el cual se debe generar la estrategia, la propuesta de transformación, etc. Un gerente de alto nivel debe ser cuidadoso con estos elementos. Acá, por ejemplo, recalcamos, estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Entonces, este 21,12% que tienen salarios en el intervalo de 1610 con 30 centavos hasta los 2000, nos muestra una población de asalariados que también debe ser trabajado. Esa población del 21,12%. Recalcamos, si usted quiere destacarse como un gerente de alto nivel, tiene que utilizar las estadísticas en el sentido de que los indicadores, las posibilidades, le permitan tomar decisiones inteligentes que coadyuven al cumplimiento de la misión asociada a la organización o cliente interno, que también está en función del cumplimiento de esa misión vinculada a un cliente externo, que debe fidelizarse, en el cual también se debe hacer posicionamiento, pero el mejor posicionamiento empieza por garantizar estrategias funcionales que comprometan a nuestro cliente interno, a nuestra tecnología, a la generación de economías de escala
que permitan el desarrollo humano-ambiental.